Semana negra para el Partido Socialista. El sumario del caso Plus Ultra acorrala a Zapatero. Además, las joyas incautadas en su caja fuerte, algunos tasadores las valoran en millones de euros. Esto siembra más dudas sobre su actuación, pero Pedro Sánchez le muestra todo su apoyo. Por si fuera poco, la entrada de la U con Ferraz en busca de material sobre las cloacas del PSOE complica aún más la situación del partido. ¿Estamos a las puertas de una moción de censura o de un adelanto electoral? Enseguida abordamos este y otros asuntos aquí, en La Retranca. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez tiene cada vez más difícil agotar la legislatura. La imputación de Zapatero y los registros de esta misma semana en la sede del Partido Socialista están provocando que se pidan elecciones anticipadas. Pero los socios del gobierno se resisten a forzarlas y Sánchez hace oídos sordos. Nadie se atreve a asegurar qué va a ocurrir en las próximas semanas. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Hemos pasado de la ceja a la bandeja y Sánchez ha unido su destino a Zapatero. Las ayudas a Plus Ultra, líneas aéreas, ascienden a 53 millones de euros. Esto me lleva a una conclusión. Zapatero se nos vendió y él mismo se vendió ante los españoles como si fuera Bambi. Y en realidad era un zorro, que era como le conocían sus compañeros de la trama. Yo también tengo que reconocer el trabajo que está haciendo el expresidente Zapatero precisamente para la liberación de presos políticos. Ajá, felicitaciones. Muchas gracias por todo el apoyo para este canje. A mí me duele que se hayan hecho negocios en Venezuela cuando Venezuela no tiene que comer. Someterse a unas elecciones, someterse al veredicto de la ciudadanía, que la gente se pronuncie. Son ya las 10:39 en directo, comienza La Retranca. Pues como cada noche, como cada retranca, nos rodeamos siempre de buenos analistas que nos ayudan a entender la actualidad que, como ven, esta semana ha sido bastante intensa. Está con nosotros Miguel Ángel Autero. Miguel Ángel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Melissa Rodríguez, buenas noches también, bienvenida. Muy buenas noches. Saludamos también a Lourdes Santana. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antonio Salazar. Buenas noches, Maya. Buenas noches, Antonio. Y también estamos con Juan García Luján. Juan, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y encantado. Les pido un titular, breve, 2 frases. Bueno, la familia Zapatero no va a entender el titular. Se me llenó la cachimba. Creo yo que resume un poco lo que está pasando ahora mismo al PSOE, ¿no? Se agradece minuto 1, Juan, la retranca, ¿eh? Se agradece. Lourdes. Pues yo creo que la mejor defensa de la democracia siempre es la verdad, caiga quien caiga. Antonio. Seré más breve. Déjà vu. Me da la sensación que muchas de estas cosas ya las hemos visto antes, ¿no? Miguel Ángel. Pues Sánchez llega tarde a ofrecer explicaciones y estamos ante el inicio simplemente de la puntita del iceberg de todo lo que parece que está armando en este sumario. Y Melissa. Al final Zapatero tenía mucho y enseñaba poco. Bueno, como saben, hemos conocido el sumario esta semana. Aquí tengo yo el primer tomo de 4.000 folios. La semana pasada, Antonio, era fácil leerse Las 80. el auto porque eran 85, pero esto, Miguel Ángel, ¿tú te atreverías a leerte los 4.000 folios? Sí, me he leído unas cuantas más. Por ejemplo, el caso Teresita, al final cuando se celebró el juicio eran 151.200 y pico folios. Eso era una causa grande también. Estamos esperando por la película. Bueno, de lo que se ha hablado mucho en los últimos días es de las joyas que se han incautado en la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero. Además se han hecho, Marta, todo tipo de memes. Sí, porque ese sumario lo hemos tenido que mirar, además con bastante detalle, y hemos visto que hay conversaciones, hay anotaciones, hay facturas y también hay, efectivamente, Mayer, muy buenas noches, fotografías como esta que van a ver enseguida aquí en esta pantalla.
Fotografía con una de esas joyas que fueron halladas, enseguida vamos a ver más. Un total de 103 joyas que se encontraron dentro de una caja fuerte que se abrió en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. 103 joyas, como digo, entre las que hay relojes, collares, pulseras, anillos. Dice su secretaria también, quien está ejerciendo de portavoz, Luis Arroyo, que pertenecen a herencias de la familia y también a regalos de viajes. Nosotros hemos hablado con un tasador que nos ha dicho esto. Es una gargantilla que hay con 13 rubíes, que es una preciosidad, es muy opulenta, pero es una preciosidad. Y luego un brazalete con 3 zafiros impresionantes aparentemente. Todo hay que tener en cuenta que no lo he visto físicamente. Son unas piezas que se ven espectaculares. Una calidad media ni lo más bajo ni lo más alto. Estamos hablando de en torno a 1 millón de euros. Son joyas que pueden utilizarse en la alfombra roja de los Oscar. Bueno, de momento no se conoce el valor exacto de esas joyas, se han cargado una tasación, eso sí, lo conoceremos en breve, Mayer, pero por lo menos es llamativo. No, bueno, en esta mesa tenemos a Melisa Rodríguez, que entiende bastante de joyas. Melisa, estamos hablando de millones, como se ha dicho. Yo no soy tasadora de joyas, pero si esos rubíes y esos zafiros con esas dimensiones y esa calidad de color son auténticos, estamos hablando seguramente que de mucho más que 1 millón de euros. Lo que está claro es que si son joyas con ese tipo de valor, son joyas que tienen que tener una rúbrica. Ese tipo de joyas y ese tipo de piedras tienen muy fácil trazabilidad porque suelen ser muy exquisitas, de hecho suelen ser piezas que tienen nombre y apellido. Así que si vienen de una herencia será muy fácil demostrarlo porque tendrán que mostrar esa trazabilidad. Y en cuanto a lo que dicen que son regalos en el extranjero, pues entonces aquí tenemos que abrir otro debate. Si son regalos durante el ejercicio de gobierno del presidente, tendrían que haber estado declarados como regalos que se han recibido por parte del representante del Estado. Entonces, si todo es transparente, es muy fácil demostrar. Si son auténticas, ese tipo de joyas deberían tener nombre y apellido. Oye, y brevemente, me decías que buen gusto no mucho, ¿no? Pues yo quiero decir que, bueno, las joyas pueden tener valor y los gustos justos son. Hay algunas piezas que, pues personalmente, pues tienen un gusto relativo a la hora del diseño, pero eso es algo muy personal de cada uno. Bueno. Lo que sí que es cierto es que hay muchos toques asiáticos en muchas de las piezas que se han demostrado en cuanto a los cierres, tipos de diseño y demás. Estaría bien ver entonces qué viajes por Asia hizo el presidente Rodríguez Zapatero cuando estaba en el ejercicio de su función. Después seguiremos con este asunto, pero Marta, también se ha encontrado dinero y en sitios bastante recónditos. Sí, porque hemos asistido esta semana a registros en el despacho de Zapatero, pero también hay en ese sumario el resultado de otro registro. Se llevó a cabo en este caso el 11 de diciembre en el barrio de Salamanca, en Madrid, en el domicilio de Julio Martínez, apodado Julito. Allí se encontró esta cantidad, 286.000 euros en efectivo. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, en el baño, en maletas, bolsas de viaje, en el radiador, en sobres también, dinero en efectivo para los que la policía tuvo que valerse de la unidad canina para llevar a cabo ese registro y acceder a todos los rincones en los que se encontraba ese dinero. Hay que decir también que, aparte de todo ese dinero en efectivo, hemos sabido que el abogado de la defensa, la persona que defendía a Julito, ha renunciado hoy mismo a defenderle, ha cambiado, por tanto, de abogado. Y también hoy, hace un ratito nada más, hemos sabido que Pedro Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso. Muy probablemente lo hará en la última quincena de junio, probablemente el 22. Gracias, Marta, por todos estos detalles. Bueno, esto último que ha comentado me gustaría preguntárselos a ustedes, ¿no? Porque hay algún medio que apunta que la elección de la abogada de Julito, vamos a llamarlo así para entenderlo y para diferenciarlo, Márquez de Prado, puede indicar la intención de colaborar con la justicia. ¿Tú lo ves así, Miguel Ángel? Puede ser. Está claro que cuando se inician investigaciones, ¿no? o imputaciones en un sumario, en una investigación judicial, y pinta la cosa fea, generalmente cada uno va a defender lo suyo.
y los amiguitos, el Julito y demás, generalmente suelen quedar en el olvido, ¿no? Mientras funcionaban, mientras tenían relación. Perfecto, pero evidentemente que sálvese quien pueda, ¿no? ¿Podría ser el nuevo Aldama, Antonio? Pues es lo que se apunta, ¿no? Sí. Y estando en juego lo que está en juego, parece razonable que las estrategias de defensa empiecen a diverger si no lo habían hecho ya, ¿no? O sea que yo sí veo bastante plausible que eso pueda terminar ocurriendo. ¿Cuál lo ves así? Lo veo, o sea, si ocurriera me parecería algo negativo si es lo que tú acabas de hacer, la comparación, si es un nuevo Aldama, quiero decir, para que acabe al final una manifestación contra la corrupción, el señor Aldama, ¿no? Entonces, si Julito, para salvarse, empieza a exagerar cosas, iría en contra del titular que pedía Lourdes antes, en contra de la verdad, ¿no? Si colaborar con la justicia es fabular o amenazar, como lleva haciendo Aldama hace tanto tiempo, sería una noticia negativa. Lourdes. Yo, como has unido dos cosas, primero que fíjate que este Julito se lo presenta a Zapatero Zaplana, ¿no? Y tenía muy buenas conexiones con el PP valenciano, o sea que es una relación bastante rara porque ahora han sido amigos muy estrechos y colaboradores. Pero hay otra cosa que has comentado, que es el anuncio hoy de Pedro Sánchez de su comparecencia, me parece muy tarde. Muy tarde. O sea, los hechos son de una gravedad tal que han mantenido conmocionado a todo el país y además especialmente a su partido, del que él es secretario general, y a la militancia socialista, que es que tendrían que haber comparecido ya. Está como esperando la secretario. comparecencia de Zapatero, quizás. Pero es que la comparecencia de Zapatero se ha retrasado, con lo cual él la vuelve a retrasar, y yo, sinceramente, hay que respetar la presunción de inocencia, los tiempos de la justicia, pero los de la política son otras. Claro. Melissa, un apunte sobre esto. No estoy de acuerdo con Lourdes, que estoy de acuerdo que los tiempos de la política y los de la justicia son diferentes. Un presidente del gobierno, entre todo esto que está pasando, no puede esperar tanto para dar explicaciones, pero sobre todo lo que también tendremos que ver es qué explicaciones va a dar más allá de lo que está pasando con Zapatero, precisamente por ayer, por ejemplo, el registro de Ferraz, esa presunta kitchen del PSOE que puede estar sobre la mesa, porque hay que recordar que llegó al gobierno por una moción de censura por un caso similar sobre financiación irregular de un partido político, así que los ejemplos en su momento los dio, estableció en un listón ético tan alto que se le quedó tan alto que la hostia está siendo bastante grande. Vamos a ver lo que dice, lo que ha dicho Pedro Sánchez, porque como bien saben, lo sigue apoyando a Zapatero. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Y un pasito más, como saben, ha dado hoy Óscar Puente, el ministro de Transportes, que ha dicho que las últimas decisiones judiciales buscan derribar al gobierno no en las urnas, sino con artimaña, con métodos no democráticos. ¿Qué te parece, Antonio? No, a mí El que no soldó el raíl, ¿sabes? Sí, el que no soldó el raíl, efectivamente. No, a mí hay una cuestión que no sé por qué mostramos extrañeza de que el señor Sánchez no comparezca en el Parlamento. Fue él el que habló en su momento de gobernar a pesar del Parlamento, que no tiene presupuestos aprobados, que la legislatura me parece en vano llamarla de esa manera, porque cualquier cosa menos legislar. El Estado sobre el debate de la Nación no se hace del año 2022. Es que lo que no me puede sorprender a estas alturas es que haga una demostración. Una rueda de prensa en la sede del PSOE, que es su secretario general y lleva 2 registros. Sí, pero tiene que cuadrar bien los horarios, porque si no, a las 5 de la tarde ya le tiene hambre. A mí me da la sensación, y por eso decía antes lo de que llega tarde, ya Sánchez llega tarde, muy tarde, porque no solo es el caso de Plus Ultra que se está investigando el juez Calama. Son muchos casos. Es la intervención ayer dentro de la Dirección General de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno, los despachos. Es también el registro que bueno, con eufemismo se ha intentado decir que era otra cosa, que era un requerimiento y tal, sí, pero en la página 37 de ese propio auto decía, y si no se colabora, es un... Para ti no fue un requerimiento. Vamos a ver, siempre es un requerimiento. Se requiere que colabore con la justicia. Ahora bien, en la página 37 de ese documento dice, y si no colaborara, procédase a la entrada y registro. Sí, pero con fuerza. No es lo mismo requerimiento que registro. No, pero el encabezado... es de forma voluntaria y registro entrar dentro pero el documento deja abierto de que si no es voluntario, es una entrada y registro. Yo ayer a las 9 de la mañana me sonaba a bulo lo de registro. Y lo de que se parara Feijóo ahí en medio para decir, por cierto, están registrando la sede. Eso sonó raro. Pero que hayan salido a las 2:30 de la noche ya me empezó a sonar a registro. Quiero decir, que estar 12 horas allí, la Guardia Civil pide, me da este documento y me da el otro, por favor. No. Quiero decir que sonó
cuanto más horas estuvo la Guardia Civil, más sospechosa es la situación. Sin De todas duda. formas, hay que entender que Sánchez se entera de esto cuando puede tener una audiencia con el Papa. Primero el hombre intentó por lo menos confesarse, a ver si le da indulgencia. Eso te iba a decir. Después y de ahora estas declaraciones aprovechó que lo crucifique, pero él intentó que lo perdonara. Pobrecito No ha mío. sido tan católico como ahora para intentar que se hable más del Papa que de su propio ejercicio y de además los casos que están saliendo. este registro tiene especial importancia porque primero se hace en la primera planta, que es donde está administración, y después en el despacho, en la planta quinta, donde está el despacho de la gerente. De la gerente, sí. Que es la que evidentemente está también relacionada con esos Persona de pagos, confianza esos de Santo camuflajes Sardán. con el caso de Leire, la fontanera, Bueno, que es otro de los casos que también está ahí. Los registros que se hicieron ayer en el despacho, los despachos de la Dirección General de la Guardia Civil, hace falta todavía saber cuál es la conexión, si responde al caso que se lleva en la Audiencia Nacional también, por el caso Leire de la Fontanera, o responde también al caso de Plus Ultra, o un nuevo caso, todavía no lo sabemos. Esta misma mañana Susana Díaz, en declaraciones en televisión, decía que como socialista no entiende, después del registro de ayer, que si realmente no hay nada que ocultar, el Partido Socialista debería personarse como acusación y demandar a Leire en este caso. Si realmente todo es transparente. Hombre, claro que yo creo y se le preguntaba sobre, ¿pero cuándo es tarde? Dice, pues ya ayer se tenía que haber Es que el demandado. PSOE, está claro que Ferraz y el PSOE está titubeando y está reaccionando de forma distinta. Claro, empezaron al principio diciendo respetemos la justicia. Primero arrancaron con el lawfare, después se retiraron y dijeron vamos a ver. Y ahora han vuelto a la conspiración y han vuelto a dar un giro de preferimos atacar que defender. Desde el inicio se decía, no, esta es una denuncia que ha interpuesto Manos Limpias o Hazte Oír o no sé qué. No, o sea, es la Fiscalía de Francia, de Suiza. Es un móvil incautado durante la administración Biden en Estados Unidos. O sea, es que son demasiadas cosas que ya no se sostienen. Además lo del lawfare, que me parece alucinante porque, oiga, si usted dice que hay lawfare, demuéstrelo, porque eso es prevaricación de quien está un togado. Es la tesis por la que está caminando Oscar Puente, ¿no? Sí, y Ángel Víctor Torres hizo hoy unas declaraciones en esa línea, casi hablando de conspiración. Vamos con Marta de nuevo y con más indicios. Marta. Sí, porque ese sumario refleja más datos de interés que les vamos a contar. En esa investigación se dice que en el momento en el que se llevó a cabo el rescate de Plus Ultra, estamos en el 9 de marzo de 2021, tan solo unos días después, el día 18, se sacaron de esos 53 millones del rescate esta cantidad, 15 millones de euros, y se desviaron a estas tres empresas que están viendo aquí, empresas que se considera que pertenecen a una organización dedicada al blanqueo de capitales. También se incautaron los agentes de una agenda, pertenecía a Julio Martínez Martínez, antes hemos hablado de él, con anotaciones manuscritas que revelarían actuaciones relativas a la liberación de presos en Venezuela y también a un plan de negocio relacionado con el petróleo, el gas, el níquel o el oro. Nosotros hemos hablado con una persona que estuvo presa en Venezuela, Santiago Contreras. Él nos ha contado, ha rechazado, ha criticado que se pensara en hacer negocio en Venezuela en un momento en el que el país estaba muriendo de hambre. En el año 2017, los venezolanos en promedio perdieron 30 kilos. En Venezuela no había que comer. En Venezuela, los empleados públicos, fíjense la diferencia de un empleado público español, un empleado público en Venezuela, su aspiración era almorzar con un mango. Yo estaba preso en la cárcel de máxima seguridad militar de Ramo Verde, donde estaba con Leopoldo López, con Maduel, que después fue asesinado. En ese momento, un expresidente español estaba entrando a una cárcel militar para hablar con el que era un líder político, para pedir que esta persona llamara a los venezolanos para que los venezolanos cedieran su lucha por la libertad, y que si no lo hacía, pues bueno, íbamos a tener consecuencias. Bueno, son las palabras, como decimos, de Santiago Contreras, expreso venezolano. Mayor. Bueno, me imagino que ese ejercicio también lo habrán hecho ustedes, ¿no? De ponerse en la piel de los venezolanos y de ver cómo analizan, Antonio, los venezolanos esto que estamos conociendo, ¿no? Hombre, entre otras cosas porque ahí hay una causa también que se está investigando que tiene que ver precisamente con los paquetes de comida, donde han estado jugando con lo más sensible. La causa, además, de Saab, ¿no? El que está preso en Estados Unidos, ¿no? A mí me parece esto particularmente hiriente, ¿no? Porque es un país al que ya le han ido sucediendo suficientes cosas desagradables como para añadir este escarnio, ¿no? Encima. No. Es lo único que no he podido pensar es en la idea esa de un funcionario que pueda comer un mango y haga una comparación con los funcionarios españoles. Eso vamos a ver, Zapatero ha negado que haya hecho negocios en Venezuela y qué tal.
De todas formas, en relación a lo que dicen, evidentemente la situación del pueblo venezolano es realmente preocupante, el recorte de libertades es preocupante, pero Aznar o Felipe González, cuando los contratan las eléctricas, es para buscar tráfico de influencias en Latinoamérica, y es para en los países donde hay una tremenda pobreza. Entonces, Venezuela es el origen un poco de los Zapatero, porque Zapatero ahí sí pecó de Bambi, en el sentido de que se llega hasta él por un informe de una agencia norteamericana, y evidentemente Estados Unidos está persiguiendo a esa gente no por corrupta, sino por chavista. Entonces, esa es la historia. O sea, aquí se puede ser negociante y hacer tráfico de influencia siendo expresidente, como han sido Aznar y Felipe González. Pero este tipo, Zapatero, se equivocó de método, no siguió el procedimiento que han seguido los otros. Porque yo lo que no entiendo es que nos escandalicemos de que Zapatero haga cuando los otros, en plan descarado. O sea, ¿qué sabe Felipe González de electricidad para que nos metan en un consejo de administración le dé 200.000 euros una eléctrica al año? Por lo que hizo cuando estuvo en el gobierno y sobre todo por la agenda que tiene cuando sale del gobierno. Se llama tráfico de influencias, ¿no? Efectivamente. Yo creo que sería necesario plantearnos ya a estas alturas del Partido de la Democracia, después de 40 y pico años, o para 50 de allá, que se fije ya el estatuto de los expresidentes, por un lado. Y sobre todo también el papel de las consortes, y esperemos que en un futuro el consorte también, porque tengamos una presidenta en el gobierno de España, el papel que deben jugar también. Mira, aquí sorprende lo de Zapatero en Venezuela, ya ha causado tanto impacto, porque Zapatero era, y todavía sigue siendo, para una gran militancia socialista y no socialista, más a la izquierda del PSOE, un referente ético. Por eso causa tanto impacto verlo en estos conglomerados de negocios que se nos escapan. Pero yo sí he de decir que a mí no me llama nada la atención lo desaprensivos que son los avariciosos que aprovechan los momentos de mayor desgracia para hacer negocios, porque por favor, el caso Coldo, el caso Ábalos, el caso Cerdán, todo esto se produce en plena pandemia, cuando la gente, los funcionarios de los que tú hablas, pues esos médicos, enfermeros, auxiliares estaban jugando la vida. Cuando la atención está en otro lado, pero realmente a mí no me sorprende. Yo me encontré con empresarios que me decían que el COVID nunca habían ganado dinero tan fácil como con el COVID y que les había caído la lotería. Y otros empresarios con todo lo contrario, que se vieron paralizados, y mientras esto una serie de personas con todas las conexiones habidas y por haber se enriquecían. Empresario avaricioso sin escrúpulos no te lo esperaba en un Zapatero. Melissa dice que sí se lo esperaba. Pero es que no es cierto. Es decir, los que tenemos familia en Venezuela y llevamos años que nos van contando cómo Zapatero se movía por el país, cómo Zapatero entraba a las cárceles, cómo Zapatero le decía incluso a expresos que han salido que no podía hablar de ciertos términos. Los que tenemos esa versión y esa información de los canarios que estaban en Venezuela y que te contaban que eso no podía ser, sí que empezábamos a mirar que su actitud o su ética, luego si es presuntamente corrupto, eso tendrá que decidirlo la justicia. Pero su ética, hombre, su ética ya estaba mellada y estaba cuestionada. Las negociaciones hace mucho tiempo. Melissa, a veces cuando se negocia desde distintos frentes y tienes ahí un gobierno pues como el chavismo y demás, a veces tienes que demostrar que no vas a criticar mucho, que no le vas a pisar los callos a este gobierno y tal, porque lo que tú pretendes a lo mejor es liberar a otros más. Sí, pero en este caso no estamos hablando de realpolitik. Estamos hablando de la excarcelación de presos, de negociaciones. A ver, que Antonio había pedido la palabra. Otros términos que incluyen una imagen del presidente que ya se estaba oliendo que no era la que algunos querían hacer ver. Antonio. No, yo lo que sí me gustaría es subrayar una cosa que se ha dicho y en la que parece que hay cierta coincidencia en la mesa y yo discrepo, ¿no? Que es esto del estatuto del presidente. Es decir, me parece que hay que ser un poco ingenuos para creer que se va a cumplir un estatuto del presidente cuando no se cumple el propio Código Penal, porque las cosas que están mal ya están en el Código Penal, no necesitamos un estatuto del presidente para eso, ¿no? Entonces, yo sí, a mí me preocupa más, por eso mi titular al principio era de déjà vu, porque esto ya lo hemos vivido antes. O sea, ustedes son muy jóvenes y no lo recuerdan, pero en el año 95, 96, en la legislatura del tránsito de Felipe González Aznar... Yo no había nacido. Tú no habías nacido, de hecho me consta que no habías nacido. De hecho, tenía que haber alguien parecido a ti en la radio en aquella época. Pero a lo que me refiero es que en aquella época ya vivíamos un escándalo tras otro, y esto no es nuevo. Bueno, es más, solo termino una cosa, porque si esta tertulia la estuviéramos haciendo hace 8 años, en el 2018, seguramente estaríamos diciendo exactamente lo mismo, menos una parte de la sociedad, porque aquí lo importante en este país, hasta que no cambiemos ese criterio, lo importante nunca es el qué, sino el quién. Claro. Y aquí tenemos dividido el país entre quienes apoyan... No importa si son los míos. Por eso es. Déjenme creo que hay que establecer unas incompatibilidades claras, porque uno no puede tener en la época que tú estabas hablando ahora, pública
si no tiene un régimen de incompatibilidad. En la época del tránsito yo evidentemente soy joven, por eso me tiñó el pelo de blanco. liquidación cuando salió. En esa época de transición, ¿no?, del marcha ese señor González y demás, estaba el caso Filesa, pero estaba también la X en el caso Gal, o sea, de Felipe González. Era un caso tremendo. Roldán fugado en Asia. O sea, bueno, déjenme que recupere una definición que hizo en el 40 Congreso del PSOE en 2021 José Luis Rodríguez Zapatero de que es un socialista que después de ver lo de La Joya pues se ha recuperado. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Cuando lo decía, por favor, porque la manera y cómo está haciendo, si miramos el lenguaje corporal, era con una condescendencia, con un movimiento de hombros hacia arriba, como intentando empatizar desde la pena, y me resulta esto al lastimero cuando uno está reclamando algo porque le está doliendo mucho, y al final el titular del principio, Zapatero, lo decía. Zapatero al final tenía mucho pero nos contaba poco. Aprovecho esto para preguntarle, porque me quedé con las ganas antes. Las joyas que hemos visto, Antonio, ¿son herencia familiar? Sí, porque además le ha sobrevenido, como hemos visto, y por eso ahora va a empezar a repartir, porque va a dar mucho. Mira, que hace con relativamente poco. Ayer desde la televisión, en el canal 24 Horas, se estaba, pues bueno, ahora se empiezan a mover determinadas fichas y determinados medios de comunicación que esto puede gobernar, o sea, maniobrar mejor desde el gobierno, ¿no? Y se mostraba el fondo de archivo, ¿no?, de cuando el presidente Zapatero estaba en el gobierno, ¿no?, y su mujer. Y entonces empezaron a mostrar determinadas imágenes públicas donde la mujer del presidente tenía algunas de las joyas que sí están ahí. Pero claro, cantaba otra, no, lo de las perlas fue la suegra, y ella lucía varios collares, pero estaba claro que eso era bisutería a saco, desde luego. Esas que están ahí, sean bisutería o no, no era. No. Porque además hubiese estado esa imagen y se hubiese hablado y criticado de la ostentosidad, porque son unas piezas que son joyas además para ir al nuevo salón de baile de Trump, ese tipo de escenarios. Son tipos de diseños más vinculados a la realeza clásica. A eso me refiero. Pero que no tiene nada que ver con el estilo de Sonsoles Espinosa, que es una mujer muy sobria, era muy de bisutería, muy de plásticos. Ella es mucho más alternativa que ese tipo de joyería. Sí, se puede comprobar la presente gráfica. Yo saqué hoy esto de la caja fuerte porque sabíamos que iba a atracar ese tema. Entonces no sé cuánto podré opinar yo a partir de esta pulsera. ¿Eso está valorado en cuánto, Juan? Esto es sus 30 y pico mil euros. El rubí se me cayó, lo dejé fuera del maquillaje. Pero, no, vamos a ver, yo no entiendo, no sé si hacía falta explicarlo después de ver la pulsera. Sí, pero nos quedó la duda. Pero me parece unas firmas de diseño que seguro que te lo clavan. Como los vaqueros rotos y demás. Pero a mí sí me parece que con unas fotografías no se puede hacer un peritaje, ¿no? Y me parece ahora se va a hacer una tasación. El que está haciendo de portavoz, Luis Arroyo, que está bien que si hace portavoz no sea a la vez escriba artículos de opinión como si fuera periodista y no aclare que está haciendo de portavoz, ¿no? O sea, o una cosa o la otra, de Zapatero, hablaba de 25 a 30.000 euros el importe total. Yo creo que si estamos hablando de millones, me parecería un disparate que estén diciendo eso para salirlo de 30.000 euros. Entonces, tengo mis dudas. Incluso flaco favor le está haciendo a Zapatero, porque Zapatero ha dicho, déjenme estudiar el sumario y ya el 17, el 18 comparezco. Si las gemas son auténticas, estamos hablando de mucho más del dinero que está diciendo el portavoz. Y lo engasado es oro blanco, o sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Pero puede ser que no lo sea, porque no lo sabemos, lo estamos viendo, pero si esos tamaños, con esos colores y esas tonalidades de zafiros y rubíes son reales... Oye, yo tengo una amiga... Igual es poco y es plastiquete, amigo. Que Lourdes quería apuntar algo. Sí, a ver, yo no me gusta quedarme con la imagen fácil. O sea, yo recuerdo... Los casos de corrupción, para que lleguen al gran público, en las televisiones, en todos los docu-show que se montan, necesitan una imagen. En el caso del Tito Berni, bueno, pues verlo allí con los pantalones medio bajados y las rayas de coca. No hace falta llegar pero poco se habla de ese caso, parece que quedó en el pero es verdad, creo que lo que va número 2 y la grande a principios del año que viene. Que lo de las joyas, Lourdes, se entiende bien. Y con Ábalos pasó lo mismo, ¿no? Toda la parte de sus relaciones con las chicas y como toda esta vida que llevaba, pues al final es la imagen que queda de Ábalos. Ahora nos estamos fijando en estas joyas, que yo me niego a la especulación porque también llevo una pulsera de Sara Amancio Ortega, no tengo ni idea de joyas. Sigue siendo más cara la de Juan. Sigue siendo más cara la de Juan. Pero a mí no me gusta quedarme con esto porque es que
Hay mucho más, hay cosas Claro. mucho más Pero importantes. esto- Lo que pasa es que está la Pero parte esto fácil la de- gente lo entiende bien. La gente lo entiende bien. Efectivamente. Vamos con más claves, que está nuestra compañera Marta ya preparada. Marta, adelante. Sí, porque decía Lourdes que en la pandemia hubo muchos empresarios que aprovecharon para lucrarse, y de eso va este informe que vamos a contar, porque si hemos escuchado y hemos asistido a hemos estudiado más bien ese sumario, también hemos estudiado el informe de la UDEF, de la Unidad de Delitos Económicos. Vamos a situarnos, porque estamos en la pandemia. El 14 de marzo de 2020 nos confinan, nos meten en casa porque había peligro de extensión del virus, y 3 días después se convalida en el Congreso el decreto de medidas para hacer frente a esa crisis de la pandemia. En ese momento no podíamos viajar y por lo tanto las compañías aéreas se encontraban en una situación muy complicada, colapso aéreo. Es en este momento donde los investigadores sitúan el inicio de esa, búsqueda de vías de financiación, donde fundamentalmente en estas conversaciones que vamos a ver protagonizadas por estos dos hombres, Rodolfo Reyes, el propietario de Plus Ultra, y Julio Martínez Sola, el presidente ejecutivo de Plus Ultra, no el Julio Martínez del que les hemos hablado anteriormente. Ellos decían en esa conversación, talmente como lo están viendo en imagen, una crisis equivale a una oportunidad y el fin justifica los medios. Es entonces cuando aparece Manuel Aarón Fajardo, es hijo del senador socialista, con quien por cierto hablamos la pasada semana aquí en directo. Él decía estar tranquilo, confía en la inocencia de su hijo, que por cierto no está imputado, al menos en este momento. Se empieza una conversación con Manuel Aarón Fajardo que termina dando a entender que Zapatero les va a llamar. Se abre, por tanto, esa vía que conduciría, o así lo creen los investigadores, podría haber conducido al rescate de Plus Ultra. Hay algo que también les ha llamado la atención a los investigadores, y es que esa conversación de Manuel Aarón Fajardo no se hizo a través de su teléfono móvil, sino del móvil a nombre de su madre. Así se recoge en ese informe de la UDEF. Y otro aspecto que también, otra imagen en este caso que también hemos conocido esta semana, es esta. Él es Julio Martínez Sola, una de las personas que hablaban en esa conversación anterior, celebrando con champán y con ostras ese rescate de la compañía Plus Ultra, sin que en ese momento todavía se hubiera oficializado ese rescate. Maya. No está mal la comidita de ostras, Antonio. No, y además lo que... yo, de todo lo que se ha dicho, incluso de la introducción que ha hecho Marta, a mí me gustaría decir que no toda esta gente son empresarios, ¿eh? Es decir, incluso hay gente que en la pandemia ganó dinero, pero no lo ganó de manera ilícita. Ha habido un montón, porque son gente que hacía... Había gente que hacía una actividad y se le encargaba ese trabajo y cobraban por él, como no podría ser de otra manera. Pero sí es verdad que hay esta cuestión de arrimarse lo suficiente al poder para algunos convertirse en nuevos empresarios o directamente ser unos granujas de la naturaleza de esta, ¿no? Porque además hay una expresión que detesto por encima de cualquier otra, que es el fin justifica los medios. Sí. Jamás el fin justifica los medios. Y esto es lo que ha dicho uno de estos granujas en la conversación del espectáculo. El último apunte que hacía Marta en el informe, que hablaba que en esas ostras, que era días antes del Consejo de Ministros, salió una información ayer en El País. La SEPI informó antes de que se aprobara incluso a empresas a las que se les iba a hacer un rescate, que se les iba a hacer y que estaba avanzando. Entonces, también hay ciertas lecturas, muy pro Sánchez, pero ciertas lecturas críticas del sumario en la que una cosa es la UCO, que investiga como acusando, y otra cosa es que el juez se ponga a hacer reducciones. Sí. Y por tanto, no se puede hablar de información privilegiada si la SEPI informó a varias empresas, no solo a Plus Ultra, que iban a ser rescatadas. Por tanto, entonces habrá que una de las cosas más irritantes de todo es lo que hicieron con la Seguridad Social, por ejemplo, porque sí que conozco empresarios que se han visto en situaciones comprometidas por una deuda con la Seguridad Social que no le levantan, ¿eh? Igual que los préstamos ICO, sí, con facilidades, no hay intereses, pero después los tienes que devolver al final. Y muchas empresas no llegaron. Pero es verdad lo que tú estabas diciendo ahora, que sí quería hacer un inciso en el tema del lenguaje que se utiliza en el sumario y en el auto de imputación. Por cierto, imputación que en el año 2015 con Rafael Catalá, cuando el PP estaba todo involucrado en tal, era... investigado. Cuando hablaban de conspiración, procesado. ¿Decía el PP? Claro. Lo mismo, es que el mismo lenguaje. Hablaban de conspiración. Coincide con lo del déjà vu. Pero es que además hay determinadas citas, frases que se utilizan tanto en el sumario como en el auto de imputación, que hablan de, por ejemplo, el papel que jugaría Zapatero como dirigente en la sombra
se ocultó o se apartó voluntariamente. Hombre, no, pues si hay un delito a lo mejor, pues claro que te apartas voluntariamente. Y creo que en ese lenguaje todavía no hay demasiados argumentos bien amarrados o bien aquilatados entre las conexiones de unas cosas y otras, porque yo he visto otros autos donde se dice, habría hecho esto, liquidó esto, ejecutó esto, déjeme que salude a y ese no es el lenguaje que compañero. utiliza el juez Calama en este asunto. Miguel Ángel, déjeme que salude a un compañero del ABC, del periódico ABC, para ver qué se respira en Madrid. Joan Guirado, buenas noches. Joan. Hola, buenas noches. Buenas noches, ahora sí te podemos escuchar. Oye, ¿qué se está respirando en Madrid? ¿Qué te llega de cómo está viviendo esto el Partido Socialista? Pues hay una parte del partido que sigue todavía en shock, casi 10 días después del auto que conocimos de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero. Es verdad que pasan cosas muy rápidos y en estos 10 días no solo hemos conocido la investigación, sino que hemos conocido el sumario, y el sumario pues dice muchas cosas, y hemos conocido también la operación en la trama ley de Cerdán y el registro en la sede del Partido Socialista, y por tanto hay una parte del partido, incluso al más alto nivel, que sigue instalada en esta incredulidad en qué es lo que ha pasado. Es decir, hasta Zapatero, cuando todavía el partido se estaba intentando recuperar de lo que ocurrió con José Luis Ábalos y de lo que ocurrió en la primera causa con Santos Cerdán, la causa del presunto amaño de obras, y hay otra parte del partido que ya ha pasado esa fase de duelo, esa fase de shock, y que está instalada en a cada día que avance esto va a ir a más, tenemos que mover ficha, tenemos que hacer lo que haga falta para que no nos arrastre electoralmente. Oye, Joan, y una pregunta, que es la gran pregunta, ¿no? ¿Tú crees que esto acaba en una moción de censura? ¿Tú crees que se están produciendo movimientos para llegar a ese punto? Han cambiado muchas cosas, te diría que en las últimas 72 horas. Me haces esta pregunta el martes de la semana pasada, horas después de conocer la imputación de Zapatero, y te diría, no, lo veo improbable. Me haces esa pregunta hoy y te digo, pues no lo descartaría. No descartaría que cuando conozcamos la sentencia del caso Ábalos, que será hoy, somos 29 de mayo, ya pues será de aquí un par de semanas a lo sumo, cuando conozcamos también el sumario del caso Leire ampliado, que es lo que ocurrió hace unos días en Ferraz con el registro, pues algunos de los partidos que están en el bloque de la investidura, pero que tienen muy poco que ver ideológicamente hablando con el Partido Socialista, se acaben sumando a un bloque liderado por el Partido Popular para ejecutar esta moción de censura, porque, entre otras cosas, ya están pidiendo esas elecciones anticipadas, y ayer pasó muy desapercibido, pero hubo un primer mensaje, un primer gesto en el Senado. Hasta ahora el PNV siempre había votado en contra de las mociones del Partido Popular, aunque fuesen mociones simbólicas como la de ayer. Ayer, por primera vez, el PNV se abstuvo en esa moción de convocar elecciones. Bueno, vamos con otra clave, Joan, que nos toca de cerca, que tiene que ver con Ángel Víctor Torres, que hemos visto que está ese informe ahí, ese nuevo informe de la UCO sobre él. Él dice, y vamos a escucharlo, que se encuentra muy tranquilo. Sé todo lo que hice, sé todo lo que ocurrió hasta hoy, y nunca nadie va a demostrar que no defendí el interés general. Lo digo con claridad aquí, jamás mi interés particular. A mí, ese mismo periódico llegó a publicar una portada diciendo que yo había desencriptado mi teléfono. Quienes me conocen, yo no sé ni borrar los mensajes. O sea, yo soy un tronco telemático de esto total, ¿no? Tronco telemático, así se define Ángel Víctor Torres. Joan, ¿tú qué sabes de ese informe? Sí, es decir, se puede ser un tronco digital, pero a la vez tener una responsabilidad política en lo que haya ocurrido. Fuentes de la UCO nos sostienen que sí, que hay un informe que ya está acabado, que se entregará al juez en las próximas semanas. Me gusta ser prudente con este caso, porque es verdad que hubo un primer informe en el que de lo que se esperaba a lo que acabó siendo en el caso de Ángel Víctor, pues hubo una cierta diferencia, pero es verdad que de lo que se nos decía entonces parece ser que en este informe de ahora sí que se van a recoger muchas de esas cuestiones. El propio Víctor de Aldama, que a mí me merece la credibilidad que me merece, porque es un delincuente, ya modificó su postura respecto a Ángel Víctor Torres con Francina Armengol, y aquí estamos hablando de 12,4 millones de euros en el caso de las mascarillas, en el que presuntamente la UCO sí que apreciaría
unas presiones por parte del gabinete de Ángel Víctor Torres para la contratación a soluciones de gestión, pues porque por ejemplo no se produjo en el caso de Baleares. Ahí la diferencia sustancial entre las dos contrataciones que están siendo investigadas en la Audiencia Nacional. Joan, compañero de ABC, muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Gracias, buenas noches. Bueno, les pregunto a ustedes por esto de Ángel Víctor Torres, más allá de eso que hemos escuchado que se han reído, ¿no? ¿Veremos ese informe, Antonio, y veremos alguna cuestión delictiva ahí por parte de Ángel Víctor Torres? ¿Ustedes qué creen? Mira, voy a contar una cosa porque yo trabé una cierta relación con un ministro de Rodríguez Zapatero y en su momento le pregunté precisamente qué hacía Zapatero en Venezuela y me dijo, y yo me lo creí, que Zapatero creía que ahí había un Nobel de la Paz que ganar. Y yo me lo creí porque el personaje me inspiraba ese tipo de relación. Ahora estamos viendo todo lo que estamos viendo. Es que me pasa un poco igual con Ángel Víctor Torres, ¿no? No quiero apresurar un posicionamiento porque en principio quiero creer y creo que lo que dice es cierto, pero es que ya cualquiera se coge los dedos. ¿No Nobel de la Paz o Nobel de Economía? Nobel de la Paz. No, pero el de Economía, fíjate tú, no me lo hubiese creído. El de la Paz, sí. ¿Tú crees que veremos algo delictivo de Ángel Víctor Torres? Yo, la verdad es que no sabría decir, ha habido contradicciones en el sentido cuando al principio negaba siquiera que hubiese hablado con Koldo y luego se demostró en los mensajes, pero si va a depender de Aldama, ¿no? Aldama me parece un cantamañanas, ¿no? Y precisamente yo creo que lo que más hay que investigar no es esta empresa, sino los 4 millones de euros que se pagaron por mascarillas que no llegaron. Eso. No, llegaron, pero se destruyeron. Entonces, eso es lo... O por qué hay una serie de empresarios que luego defraudaron a Hacienda que jamás se habían dedicado a nada de la sanidad y tenían un protagonismo que no tuvieron proveedores habituales de la Consejería de Sanidad. Porque hay empresarios que está muy bien, que sí, que ganaron muchísimo dinero en sanidad y no tenían nada que ver con la sanidad. Lourdes, ¿crees a Ángel Víctor Torres? Mira, yo sinceramente me podré llevar sorpresas, me la he llevado con Zapatero. A mí Zapatero era un dirigente socialista que en una época fue un gran referente y me gustaron muchísimas cosas que hizo durante su gobierno, sobre todo en las leyes más ideológicas. Derechos, sí. Las que no costaban dinero. Las que no costaban dinero, bueno, la ley de dependencia y nació sin ficha financiera. Luego en la política económica falló. Volviendo a Ángel Víctor Torres, que no quiero eludir tu pregunta. Yo detecto la gente que es fácil de corromper porque es gente que le gusta el lujo y que en cuanto llega a un cargo político lo ves cómo cambia su modelo, su forma de vestir, se rodea de marcas de lujo, cambia de coche, Ese no es el caso de Ángel Víctor Torres, una persona bastante sencilla, bastante normal. Yo no le veo ningún apego al lujo ni ha cambiado su manera de vestir. ¿Qué creo yo que pasa con Ángel Víctor Torres? Que sí es una persona de partido que... Para él, en aquel momento, su jefe era Ábalos y a través de Ábalos llegaban las instrucciones de Koldo. Y si le dicen contrata a soluciones de gestión, pues... Miguel Ángel, y después, sí, efectivamente, yo, Ángel Víctor, no sé qué esperar del siguiente informe. El primero sí es verdad que un poco lo desligó del asunto, pero yo creo que con Ángel Víctor a lo mejor tiene ese pase de somos unas islas turísticas y demás, y urgía también, ¿te acuerdas? Con todo aquel pasaporte sanitario y todo esto, pues las mascarillas, y la verdad es que hubo muchos gobiernos y muchos empresarios que se lanzaron a comprar mascarillas a quien fuera, a quien tuviera los contactos en China, se dedicaran o no precisamente a material sanitario. Pero de eso sí llegaron las mascarillas. Claro, sí, llegaron. Y se destruyeron porque no reunían la calidad, con lo cual, bueno, el dinero adiós, desapareció como las mascarillas, que bueno, vamos a ver. Y después hay otra cosa, y es que no nos hemos recuperado todavía del impacto de lo que fue la pandemia con el coste, por ejemplo, de los fletes, de los contenedores y demás. O sea, que se elevó muchísimo porque estaba todo parado, se quedaron contenedores en origen, después en el traslado, y eso fue un descalabro tremendo para muchísimas empresas. Yo creo que hay que tener cuidado porque ahora estamos en una era en la que es súper fácil acusar a cualquier persona. Cualquier persona puede publicar cualquier cosa y ya mucha gente lo da por cierto. Sí, exacto. Entonces, si hay un informe, pues podremos comentar ese informe. Hasta el momento son rumores que están sobre la mesa. Eso sí, que te pueden decir con los dichos populares que cuando el río suena quizás es que puede haber algo. Bueno, quizás sí que hay que profundizar un poquito más en dónde está ese dinero de esas mascarillas que no llegaron, por qué se destruyeron, con qué garantías se compraron, dónde estaban esos informes que decían que sí que eran de la calidad y que estaban homologadas. Y ahí tendremos que ver el informe. Ahora,
incluso siendo, imagínate, la persona que más le gustaría ver, o sea, a alguien que lo pase mal, creo que en estos tiempos en los que estamos, si nosotros, que tenemos un altavoz público en este momento, hacemos lo que es muy fácil hacer por redes, que es simplemente señalar y empezar a darle leña al mono, como se suele decir, sin tener las pruebas, es un poco complicado. Si les parece, a la información de tribunales suele ser muy cauto con eso, y la presunción de inocencia siempre. Pero es que el problema no es de los periodistas de para tribunales. todos, El problema para mí es que los partidos políticos, todos sin excepción, se han dedicado a judicializar la vida política y a poner denuncias. Vamos, en Canarias podemos dar un máster a poner denuncias políticas contra los adversarios para intentar sacarlos de las carreras. Instalar un lenguaje soez, barrio bajero casi, de insultos permanentes entre una bancada y la otra, y eso se traslada a la opinión pública. Y denuncia, la opinión pública que además utiliza las redes sociales. En la puerta de la Fiscalía Anticorrupción para cargarte a un Miguel Ángel, eso no existe. Miguel Ángel, permíteme que vayamos con otra derivada que nos ha dejado este caso y que tiene que ver con Canarias. Nos referimos al jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Jesús María Gómez Martín. Vamos a escuchar la petición que ha hecho el sindicato Jupol de que aparten a este hombre de su puesto. Tal y como se actúa con cualquier otro policía nacional que esté involucrado en una investigación criminal, siempre se le aparta y se le relega a unas funciones de segunda línea para que no tenga esa exposición mediática, la institución no se ve afectada por unas actuaciones que no tienen nada que ver con lo que es la Policía Nacional como institución. En este caso, si bien no tenemos el auto completo, sí hemos tenido acceso a los extractos de ese auto judicial que se han publicado en los medios de comunicación, y parece ser que los indicios son lo suficientemente intensos como para, como una medida de precaución, solicitar el cese del actual jefe superior de Policía de Canarias. Bueno, hay una información interesante hoy, ¿no? Que es la siguiente, que el juez indaga si este comisario jefe borró la ficha policial del hijo de un chavista. Se trata de un broker. Danilo. Hay una conversación que me gustaría reproducir porque yo creo que no tiene desperdicio, ¿no? Palomero, que es el abogado de este broker chavista, le dice: la reunión de hoy con el comisario ha sido muy fructífera. Acabo de hablar con Kiko, dile que te cuente. Kiko es el hijo y el que supuestamente le limpiaron su historial, ¿no? Y contesta Danilo: qué bien, ya le pregunto. Y le responde después Palomero: parece que ayer se aclaró todo y ya se ha limpiado el expediente de Kiko, ¿no? Eso es lo que le dice. Y le responde Danilo: qué vaina más buena. La verdad es que se está portando Jesús, en referencia al jefe superior de la policía, maravillosamente. Y Danilo responde: bueno, nosotros nos portamos también bien con él. Efectivamente. Sí. ¿Qué les dice esto a ustedes? Hombre, ese es el engrasamiento, está claro. O sea, los regalos, las dádivas. A estas alturas, decíamos antes o al principio del programa que Sánchez ha tardado en responder. Yo creo que el Ministerio de Interior o la Delegación de Gobierno tendría que dar una explicación. Y este señor no puede, en principio, no puede seguir frente al de jefe de Policía Nacional en Canarias sin explicar algo de esto. Porque si tiene alguna explicación, que lo explique. Porque... Pero sobre todo si los protocolos internos que ya tienen es que cuando alguien está bajo investigación hay que apartarlo precisamente hasta que se ponga luz sobre el asunto. Lo que no tiene ni medio sentido es que Marlaska esté desaparecido, que no haya actuado y que no haya puesto en este caso el reglamento que ya se aplica en marcha. Sí. Es que seguramente con esto ya había otra parte, una pieza separada. Perdona, Miguel, hay otra parte que yo creo que es bueno que la comentemos, ¿no? Dice: Palomero dice que va a sacar 7.000 euros para el amigo. ¿Qué amigo? Pregunta al empresario, Danilo. Dice: para Jesús, el comisario. Exacto. Sí, ahí lo deja claro. Dale lo de Jesús. Eso era lo que me refería yo, seguramente el engrasamiento, porque ahí están las botellas, están los relojes y demás. Y el engrasar, los investigadores hablan de establecer esas relaciones que va fraguando una amistad y demás, y al final intercedes, al final, y todo esto presuntamente, evidentemente, vas haciendo lo que el que te está corrompiendo quiere que haga. Pero por lo que veo porque todos coinciden en que están tardando en pedir su dimisión. Pero precisamente para defender su presunción de inocencia, lo que hay es que apartarlo de su puesto hasta que termine la investigación y hasta que la justicia dicte qué va a pasar. Y habrá piezas separadas, seguro, ahora mismo, en secreto, que ni siquiera las personas que están imputadas, investigadas, tienen acceso a esa parte. Se abrirá con esto y vamos a ver si ese expediente que se borró, se limpió por un tema de falsedad documental en un viaje que lo pillan a Miami,
si ese expediente solo se limpió a través de las credenciales de su ordenador en la comisaría, o hay implicación también de fiscales de alguien jueces. más. Claro. Antonio, ¿qué te parece lo del jefe superior de policía de Canarias? Yo iría un pasito más allá, porque si hay algo que me inquieta es que en los últimos años, en casi todos los casos, hay alguien de los cuerpos de El Guardia Civil, el general de división en el caso mediador. A mí ayer fue lo que más me llamó la atención, que la propia Guardia Civil entrara a registrar a la Guardia Civil, ¿no? Pero en cualquier caso, hay siempre alguien de los cuerpos de seguridad del Estado. Y a mí eso, como yo soy una persona de orden y eso uno entendía que no podía pasar, pues resulta que pasa, ¿no? Bueno, pero está claro que para que alguien sea corruptor tiene que haber alguien susceptible de ser corrompido. Claro. Y ahí vamos a la naturaleza del ser humano y a la, el caso y a la fuerza, y a la impunidad que se siente cuando uno está desempeñando distintos puestos, porque Zapatero yo creo que es un ejemplo en este caso de ese sentimiento de impunidad que de repente se está empezando a poner luz sobre la. Sí, yo la parte en la que me atrevo a discrepar un poquito es que nosotros tenemos una tolerancia excesiva sobre el tema de la corrupción. Nosotros en España, los españoles, en general, es que el umbral está tan alto. Tenemos dos problemas graves a mi juicio. Uno, la selección de las élites, que es un problema, y otro, que somos muy tolerantes a este tipo de cuestiones que deberían resolverse ipso facto, ¿no? Y no se resuelven. Porque empiezas tolerando las pequeñas corruptelas cuando este país se ha dotado de leyes de transparencia que siguen sin cumplir. Aquí, pues, por ejemplo, es imposible saber el cobro de dietas en el Parlamento de Canarias. Es imposible saber a qué responden determinados viajes al extranjero de 10 días, yo qué sé, a Chile, a Japón, sin saber qué diablos van a hacer. Yo casi prefiero no saberlo. Entonces, pero es que es dinero público. Se ha hablado esta semana también en el Parlamento. Empieza a permitir esto y al final llegas a las grandes corrupciones. Al principio lo de los regalos pero mira, y después depende. A ver, que los veo muy animados. ¿Qué opinan los grupos políticos en el Parlamento de Canarias de la posibilidad de adelantar las elecciones? Vamos a verlo. Estamos viendo como un caso que al principio todo se decía que era rumorología, pues va cogiendo consistencia. No solo tenemos el auto, sino que no paran de salir nuevos indicios sobre, bueno, pues presuntas dádivas o, digamos, dinero o joyas que a lo mejor no pueden tener una justificación documental detrás. Creemos en la presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia para todo el mundo. Bueno, nosotros ya hemos movido fichas, hemos pedido ante la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional. También hemos pedido que declaren como testigos no solo Pedro Sánchez, sino todo el Consejo de Ministros que participó en ese rescate a Plus Ultra. Las cosas que están judicializadas nosotros no nos manifestamos, puesto que están judicializadas hay que dejar a la justicia actuar y, por supuesto, la presunción de inocencia. Muy preocupados, estamos muy preocupados porque, hombre, vamos a ver, estamos hablando de un expresidente del Gobierno de España que está imputado y que va a tener que ir a declarar. Bueno, pues una situación preocupante, como no puede ser de otra manera, no solamente por este último caso, sino porque ya llevan 9 casos y al final vemos una legislatura que está totalmente paralizada. Por tanto, ¿no? Un asunto que nos produce una enorme tristeza, ¿no? Está debatiendo y especialmente en la persona de Rodríguez Zapatero por lo que representa no solo ya en España, sino en el conjunto de la izquierda, no solo en este país, sino a nivel internacional, ¿no? Bueno, ya saben que Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, ha pedido adelantar las elecciones y a Pedro Sánchez el registro de la sede de Ferraz le pilló en Roma y la respuesta a Emiliano García Paje con un poco, diría yo, de retranca no tiene desperdicio. Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. De verdad, no, el país es que está para cualquier cosa menos para bromas. Broma y en Canarias guachafita. O sea, los alcaldes que se tengan que presentar a las elecciones, ¿tú crees que pueden soportar que unas elecciones generales efectivamente se celebren a posteriori de las municipales y autonómicas? Es imposible. Es que arrasan. El partido tendrá que mover ficha. Bueno, no todo vale para salvar al soldado Ryan, ¿no? Al líder, porque es que se lo carga al final. Hay una parte del Partido Socialista internamente que sí que está diciendo que cada día que pasa es un día de sufrimiento más de cara a las municipales y autonómicas. Esos políticos más apegados a la gente que pisan calle. Pidiendo, lo que pasa es que conociendo a Pedro Sánchez, pues manual de resistencia. Pues tenemos claro que lo va a intentar alargar lo máximo que pueda y por todos los medios. Que coincida un super domingo en mayo. Sí, pero eso sería
defenestrar a su partido de cara a las municipales y autonómicas. Me gustó la cara de Antonio cuando vimos a Zapatero diciendo lo de mayor mayoría. Sí. Está gracioso. Y además tiene un gran sentido del humor y sobre todo es capaz de decirlo sin reírse, que fue lo que me sorprendió, ¿no? Yo, primero hay que decir una cosa, que es que el único que puede decidir tocar el botón del pánico es él. Entonces, a partir de ahí, todo lo que podamos hacer es especular. Parece sensato pensar que además, si hay una cuestión que a mí me inquieta, porque pienso en él como ser humano, y por las mañanas cuando se levanta, ¿qué piensa? ¿Quedarse un día más para la presidencia por algún fin? Está siendo fuerte. Sí, bueno, pero por algún fin, porque... Sinceramente, lo que acabamos de ver, lo de Sánchez, lo que me afectó sobre todo Chano Franqui. O sea, decir que ver a Chano Franqui, este diputado del PSOE, líder, diciendo que está triste, yo no me esperaba. Queda mucho programa, Maya. Yo tengo fuerza para acabar el programa y para seguir hablando. Ver Chano Franqui esté triste, yo, un hombre que siempre está tan alegre y tan feliz, es que lo de Zapatero ha sido duro. Atendiendo a las declaraciones del compañero de ABC, que dio unas declaraciones sobre que él sí que ve ahora una posibilidad o más cercana la moción de censura, yo poniendo todo el panorama político sobre la mesa, no lo veo. Sí que creo que los socios de coalición cada vez harán una presión mayor porque realmente a ninguno les renta ponerse en ese escenario de votación de esa moción de censura. ¿Cómo acaba esto, Antonio? No sé cómo acaba, pero sí digo que vamos estamos a una viendo moción de censura, vamos a un adelanto electoral. Estamos viendo pasos en algunas direcciones que hace, como nos decía antes el compañero de la ABC, no se daban. Por ejemplo, las declaraciones hoy de Feijóo, cuando dice: haré lo que tenga que hacer, yo creo que es un mensaje claro para hablar de Junts. Sí, pero similar al discurso de todo. Juan, vamos a una moción de censura, ¿tú crees? Yo creo que, teniendo en cuenta, diciendo las sumas que hablábamos antes de empezar el programa, si Junts suma, sí podría ser. Podría ser, Lourdes. Una moción de censura finalista para convocar elecciones. ¿No lo ves, Lourdes? No lo veo, porque no veo a Vox votando con Junts. No lo veo. Miguel Ángel, vamos a una moción. Y muy españoles que son. Vamos a una moción, Miguel Ángel. Yo creo que no. Creo que no dan los números y además tendría que retratarse una estrategia. Sería además Feijóo dar ese paso y dejar la oportunidad de que Sánchez se siga quemando su propio jugo. Con PNV y Coalición Canaria también da, pero creo que a ninguno de los partidos que están en esa coalición les interesa verse en esa foto. Yo lo único que... Adelanto electoral entonces no lo ven, ¿no? Eso sí que no. Electoral es lo más complicado de todo, salvo que... Pero si estamos esperando a dentro de un mes a que den explicaciones sobre lo que está sucediendo. Imagínate lo que tiene que esperar para tomar esa decisión, si para ir al Congreso tiene que esperar un mes. Claro, pero además fíjate que es que ya hemos cumplido 3 años de legislatura. Y sin presupuesto. Y sin presupuesto. Y se tomó 5 días de descanso, para poner en marcha toda la operación de Leire. La respuesta va a estar en junio en Canarias, cuando venga el Papa y Pedro Sánchez viaje a Canarias y el Papa le diga definitivamente: Pedro, te repito lo que te dije en Roma, no hay milagro que te salve, adelanta las elecciones. ¿Y realmente vas a llevar a Chano a ver al Papa? Digo porque te veo afligido, por eso. Si Chano se alegra viendo al Papa, yo lo llevo en mi papamóvil. Yo, sinceramente, yo entiendo que hay que ponerle un poco de tal, pero el país no está para bromas, ¿eh? O sea, la situación a mí, de verdad, yo pienso en la gente que cada día ve este goteo de noticias una tras otra, que si Leire, que si Coldo, que si ahora el juez Pedraz, que si la Kitchen Boutique. Estamos en el periodo de declaración a la... declaración a la renta, pero hay gente que no tiene ni para hacer la declaración de la renta. No le pagues tu Hacienda para que veas. Que sí, pero te quiero decir que la ciudadanía en lo que está es asombrada porque cada vez que va al supermercado necesita más dinero para llenar su carro de la compra porque apenas le da para pagar el alquiler. Ya tiene carro. Exacto, la cesta total. Y entonces todo yo estoy de acuerdo contigo, Lourdes, en que a la gente ya todo este ruido... erosiona la confianza en las instituciones. Este ruido yo creo que ya ni lo escuchan. Pero el problema está cabreada ya. Sí, pero el problema es el ruido previo que es el problema. El sobrevivir día a pero día, para mí el problema es que se montó un ruido con unas machangadas. Quiero decir, cuando se monta un ruido por un enchufe en una diputación del hermano de Pedro Sánchez con Begoña Gómez, cuando se montó, eso era el abismo. El más grave en la democracia que el golpe de Estado, cuando la derecha y la ultraderecha y sus terminales mediáticas pintaban eso como el abismo, el no va más, pues ya lo de Zapatero, que quiero decir, eran unas tonterías, eran unos casitos, había unos casitos de corrupción y lo de Zapatero parece serio. Y lo de Peinado, que ha seguido a Begoña Gómez, ha sido bastante impresentable cómo se lo ha montado. Bueno, y ese es el problema. Como les adelantamos al inicio del programa, hoy se sienta en la réplica la alcaldesa
de Mogán, Onalia Bueno, que ya saben que cuando visita un medio de comunicación no deja a nadie indiferente. Vean este resumen sobre Onalia Bueno. Onalia Bueno García nace en 1977 en Gran Canaria. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene un máster en Administración y Gestión de la Administración Pública y otro en Consultoría Política. Me siento fuerte en Mogán y me siento fuerte en Canarias. En política ha militado en distintos partidos, primero en el Partido Popular hace 2 décadas, con quienes formó parte del Cabildo de Gran Canaria entre los años 2000 y 2002. Alcaldesa de Mogán desde 2015, ostenta la alcaldía con 17 de los 21 concejales del consistorio, con su partido Juntos por Mogán, lo que le otorga una holgada mayoría absoluta. Gracias por convertirme en la alcaldesa más votada de Gran Canaria, con un 71,65% de los votos y la 4ª más votada de toda Canarias. Necesitamos una Ayuso. Y Ayuso. No, el Ayuso soy yo. Una alcaldesa mediática y directa que ya no juega solo en la política municipal. Ahora se prepara para su próxima batalla, dar el salto al Cabildo de Gran Canaria. Y nada, y a ponernos a trabajar. Esta noche se sienta en la retranca Onalia Bueno. La Ayuso de Canarias, pero hoy Onalia Bueno me ha dado una vuelta más, me ha dicho no, la Onalia de Madrid es Ayuso. Onalia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Hasta ahora estoy durmiendo, ¿eh? Sí, habitualmente. Sí, habitualmente. Sí. Bueno, pues ahí... Pues me levanto muy temprano, a las 5:30. Le agradecemos que haya retrasado un poquito las horas de sueño por nosotros. Un placer. ¿Cómo está viendo usted lo del Partido Socialista, que llevamos minutos analizándolo con los compañeros? Pues mira, como la gran parte de la sociedad, es decir, cansada de esta agonía, porque al final no deja de ser una agonía para todos los españoles, y bueno, y deseando que hayan elecciones, que se anticipen elecciones. Pero bueno, si algo hay que decir de Pedro Sánchez, que es un gran estratega, nos guste o no nos guste. ¿Qué es lo que más le ha escandalizado de todo lo que hemos visto estos días? Pues que realmente ya para mí no me escandaliza nada, porque todos los días los sobresaltos que dan o las piruetas que da Pedro Sánchez pues hace que lo anterior pues se quede de la misma manera. Es decir, a mí no me sorprende porque sabemos que van a haber muchas más cosas y ya el efecto sorpresa ya pasó. Ahora es como, ¿qué más? ¿Y qué más va a pasar? Pero ya el efecto sorpresa no lo es. O sea, a usted ya no le sorprende nada de todo lo que estamos viendo. No, para nada. No. Déjeme que juegue con el nombre de su formación política. ¿Es bueno para Gran Canaria que usted se presente al Cabildo? Pudiera ser, claro que sí, bueno para Gran Canaria. Mira, bueno para Gran Canaria es un eslogan de una campaña electoral nuestra en el municipio de Mogán de hace 8 años. Bueno para Mogán. Después, en la última fue más bueno para Mogán. Y entonces empezamos a jugar con los nombres y tal, y al final dijo, la clave, bueno para Gran Canaria. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay que resaltar la gestión que se ha hecho en el municipio de Mogán durante estos 11 años de gobierno de esta alcaldesa con el grupo de gobierno, con nuestros errores y nuestros aciertos, por supuesto, pero creo que hemos sido un motor de transformación en Gran Canaria, a la vista está de todos los gran canarios y todos los que nos visitan, y por qué no llevar esa gestión a otras instituciones, como pudiera ser el Cabildo de Gran Canaria. Pero usted quiere presentarse al Ayuntamiento de Mogán y al Cabildo de Gran Canaria al mismo tiempo. Yo me voy a presentar al Ayuntamiento de Mogán y ya veremos, porque no lo tengo confirmado 100%, si damos también el salto y hacemos doblete al Cabildo de Gran Canaria. Yo creo que el Cabildo de Gran Canaria merece esa gestión que se ha hecho desde el municipio de Mogán, transformadora, pero sobre todo con temas de debate reales de transformación en la isla de Gran Canaria, que le hace falta. Hay que menear Gran Canaria, hay que darle aire fresco, hay que darle impulso y sobre todo en la figura de una mujer, en el caso de ser yo o no, pero sí ese impulso femenino que lo necesitamos entre todos. ¿De qué depende esta decisión? De mí misma. Sí, o sea que... Pero a usted le tira, ¿no? Lo de bueno, ya le digo que todavía no lo tengo 100%, a un 50% vamos a decir que sí, pero sí es cierto que... ¿A un 50% se presentaría como candidata al Cabildo de Gran Canaria? No sé si como candidata, estaría en unas listas en el Cabildo de Gran Canaria, pero no sé si como candidata. ¿Con una alianza con el Partido Popular? Esa parte se está explorando, esa alianza con el Partido Popular, sí. Como una alianza de bueno para Gran Canaria, Partido Popular. Pero no hay nada cerrado, estamos en conversaciones que pueden fructificar o no. No, pero es que la he visto ahí con lo del aire fresco y todo eso y veo que sí, que le tira. Bueno, me tira, claro que sí, porque siempre me dicen, muchos gran canarios me dicen, es que ya, y los moganeros me dicen, es que el Mogán ya se te queda pequeño, todavía Mogán no se queda pequeño porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero sí es cierto que el Cabildo de Gran Canaria, después de tantos años gobernado por la izquierda,
pues la verdad que la transformación que merecía Gran Canaria pues se ha quedado en lo que se ha quedado. ¿Y usted tiene fuerza para compatibilizar Ayuntamiento de Mogán y Cabildo de Gran Canaria como presidenta? ¿Tiene fuerza para eso? La que quiera. La gente muchas veces me pregunta que de dónde saco la energía. Yo le digo que no me tomo nada tóxico y que al final es en sí misma lo que soy, es decir, una tía con mucha fuerza, con muchas ganas y sobre todo lo más importante, la vocación. Es decir, la vocación es lo que hace que te inyectes de energía diariamente para conseguir retos todos los días y sobre todo esa transformación que necesitamos. ¿Y usted que estaba cerca de los nacionalistas, qué le ha pasado? ¿Por qué ha terminado ahora en el PP? Bueno, las circunstancias son las que son. A mí los nacionalistas no me han llamado, ¿vale? Y me ha llamado el Partido Popular. Estamos prácticamente a un año de las elecciones. Yo tengo un proyecto político que es bueno para Gran Canaria y en algunos municipios donde también estamos y nos vamos a esperar a última hora. ¿Y si se dejan querer ahora los nacionalistas? No, ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. Pero usted compartía ciertos principios con los nacionalistas, ¿no? Vamos a ver, yo siempre he dicho que mi apoyo ha sido siempre a Fernando Clavijo, ¿vale? No tanto a lo que es el nacionalismo en sí, sino a Fernando Clavijo por una cuestión de lealtad. Eso nació en el 2016 a lo que es hasta ahora. Yo he estado en las duras y en las maduras con Fernando, desde que era presidente del gobierno hasta que estuvo en la oposición y ahora es como presidente del gobierno. Nada más, es lo que me une realmente. No. ¿Y con Teo? ¿Con Teo bien? ¿Cuál es el problema? Pero no hay feeling ahí. No, es decir, con Teo es el proyecto político de Primero Canarias en Gran Canaria, va por su camino, aliado con Coalición Canaria, y yo he decidido desmarcarme de ese proyecto político porque ellos están en la izquierda y yo estoy en el centro. Claro. Bueno, le pregunto también por la visita del Papa a su municipio, que nos ha explicado que desde las 6, Arguineguín cerrado. Sí, básicamente. O sea, todos los que lleguen después de las 6 no podrán entrar a Arguineguín. No, además, los que van a entrar a Arguineguín es porque tienen la identificación previa de los controles previos visados por Madrid para poder entrar a Arguineguín. Es decir, va a estar totalmente paralizado lo que es el barrio de Arguineguín. Y no habrá clases en Arguineguín. No van a haber clases en Arguineguín, todos los centros públicos relacionados con el centro de día, la escuela infantil, las oficinas municipales, etcétera. Parte de los comercios también se van a afectados, los que están en primera línea más cercanos al muelle de Arguineguín también se van a afectados en las horas previas y en las horas posteriores. Ya, bueno, lo está viendo aquí usted sí. También. Uno de los motivos de la visita del Papa a su municipio y a Arguineguín es este, ¿no? El muelle de la vergüenza. El muelle de la vergüenza que lo recuerdo y bautizamos. qué sensaciones le vienen? El primer recuerdo, y antes lo estaba hablando con los compañeros, es cuando visité por primera vez, que la primera carpa se puso el 20 de agosto del 2020. Y justamente en el inicio del muelle, lo primero que te encontrabas eran esas carpas con las mamás y con los niños pequeñitos y algunas de las mamás embarazadas que llevaban días ahí a la solajera, porque Arguineguín, bueno, el municipio de Mogán tiene muchas horas de sol, y con unas condiciones infrahumanas, sobre todo para la mujer, ¿vale? Entonces, me acuerdo que uno de los auxilios que pedí fue al magistrado Arcadio Díaz Tejeras, que me acompañó, y la verdad que a partir de ahí, uno de los primeros logros que empezamos a conseguir en esa crisis migratoria fue que cada mujer o cada niño que llegara al muelle de Arguineguín fuera tratado con dignidad y no estuviera en el muelle. ¿Y le choca esto, si lo comparamos con el despliegue que ha habido para el crucero del Antavirus? Totalmente, es decir, en el crucero del Antavirus, cuando se generó toda esa polémica, nosotros aquí estamos en pandemia, ¿eh? Y estábamos contagiados, muchos de los que estaban en el muelle de Arguineguín. Entonces, esa reflexión que hago, cómo se maximiza determinadas cosas, y nadie se preocupó del muelle de Arguineguín cuando estábamos todos hacinados ahí, ¿no? Y con una pandemia que duró bastante tiempo. Entonces, bueno, según cómo se quiera poner el foco, la estrategia política que quieras desarrollar, pero le puedo asegurar que lo que se vivió ahí nada tiene que ver con el barco. No. Y una última cuestión, que ahora el resto de compañeros también le van a hacer más preguntas. Usted ha seguido adelante con la ecotasa y lo tiene clarísimo, ¿no? Con la tasa hemos recaudado en este año, el año pasado el primer semestre y ahora el semestre de este año, del primero de año, alrededor de 1.200.000 euros. Lo tenemos paralizada la inversión porque queremos ser cautos y queremos... o sea que de momento no se lo puede gastar. Me lo puedo gastar, ¿vale? Lo puedo invertir, pero queremos ser cautos en el sentido de que si al final el Tribunal Superior de Justicia falla en contra de la tasa, pues la devolveremos. Que falla a favor, la vamos a revisar y la vamos a incrementar. Vale. Y la vamos a invertir. ¿Y en qué van a notar los ciudadanos de su municipio los beneficios de esa tasa? Pues los ciudadanos de mi municipio... ¿Cuándo lo pueda invertir ese dinero? Los ciudadanos de mi municipio en general no lo van a notar. Donde se va a notar es en las zonas turísticas, porque es al final
la tasa tiene carácter finalista y de donde emana la tasa es donde se tiene que invertir. Entonces, en las zonas turísticas, en cuanto a infraestructuras, la mejora de servicios públicos es donde o la promoción turística es donde se puede realmente, en base a las competencias que nos asigna, es donde se puede invertir lo que es la tasa. No. Pero vamos, que no ha habido ningún problema con la tasa, se ha recaudado de forma normalizada, los turistas lo tienen totalmente identificado, hay más de 161 países en el mundo que cobran una tasa o un impuesto, recientemente la Comunidad Autónoma de Galicia, donde le ha delegado precisamente a los ayuntamientos si quieren llevar a cabo la imposición de la tasa en sus municipios, recientemente Vigo se va a coger, la va a implantar. Y por tanto es algo increíble. Yo hablaba antes de entrar a la entrevista con alguno de ustedes que el año pasado Canarias cerró con 99 millones de pernoctaciones. Si ponemos 2 euros precisamente a esos 99 millones de pernoctaciones, nos vamos a 200 millones. 200 millones de euros. Si le parece, Onalia, el resto de compañeros están con unas ganas de preguntarles enormes, así que nos vamos a la mesa. Venga, vamos. Y tenemos la oportunidad de seguir. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a seguir hablando con Onalia Bueno, que es la alcaldesa de Mogán, y les veo compañeros con ganas de preguntar. ¿Quién quiere empezar? Juan. Sí, vamos a ver, decía usted que no le han llamado los nacionalistas, no es que no me fíe usted, pero yo creo que es una trola, creo que le han llamado tanto el Partido Primero Canarias como Coalición Canaria, y me da la impresión de que esto al final no ha cuajado por un lío, por un revuelto de egos, de quién va a ser el protagonista en las candidaturas, quién va a ir encabezando la lista al Cabildo, y que por el tema de egos, que no digo de egos suyos, también del señor Teodoro o de Pablo Rodríguez, o usted, cuando usted estuvo en la ejecutiva de Coalición Canaria y quería todo para usted, y entonces le dijeron no, todo para usted no. ¿Es así o no? Bueno, esa es la parte que te han contado y por eso vengo yo a contarte mi parte. No es ninguna trola, ¿vale? Aquí tenemos definido cada uno quiénes somos y quiénes somos los liderazgos, sobre todo en la isla de Gran Canaria. Los resultados están ahí de Coalición Canaria en Gran Canaria, que son devastadores, ¿vale? Después está el compañero Teo y está la que les habla. Los egos, claro que es una cuestión de egos, pero una cuestión de egos de hombres. Ese es el problema. Es una cuestión de egos de hombres. Entonces, yo entiendo que ellos, yo pienso que ellos no entienden que pueda haber una mujer que pueda liderar un proyecto político en Gran Canaria. Y en cuanto que me han llamado, a mí no me ha llamado nadie. Y yo soy una tía que siempre me identifico por la claridad en mis intervenciones. ¿A usted le han convocado a las reuniones de la mesa nacionalista? A mí ni siquiera me invitaron los líderes de, por ejemplo, de Primero Canarias a su primer congreso. A mí quien me ha llamado últimamente, la primera vez que me llaman, realmente es el secretario de organización, el compañero Samuel Enríquez, para ir a la mesa de la unidad de nacionalistas. Y yo le he dicho, mira, es tarde, ¿vale? Porque ya yo estoy encaminada hacia otro proyecto político. Muchas gracias. Y eso es lo que ha pasado, es decir, no hay más. Lourdes. Y ahora quien la ha llamado es Carlos Sánchez, ¿no? El nuevo presidente insular del Partido Popular en Gran Canaria, para que usted vaya en la candidatura al Cabildo. ¿Usted qué iría, de número 2? No, todavía eso no está definido, Lourdes. Es decir, tenemos conversaciones previas y sí aclarar una cosa. A Carlos no le duele reconocer que si esta alcaldesa tiene liderazgo potente, lo ha admitido en diferentes medios de comunicación, es decir, a ella la quiero mi equipo, cosa que no ha pasado en los otros. Entonces, Carlos Sánchez, hemos mantenido conversaciones, el que me ha llamado, el que ha mostrado interés, porque tiene clarísimo a quién quiere fichar. Y quiere fichar a los mejores. Y chapó por él, cosa que no han hecho los otros. Entonces, estamos en conversaciones que no están cerradas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Cabildo, pero también estamos hablando de otros municipios donde está implantada la marca Bueno para el resto de los municipios. Pero si Onalia quiere, puede ser la cabeza de lista. No es solo que yo quiera o deje de querer, hay muchas más. El Partido Popular. Es decir, tiene que querer la estructura del Partido Popular y también tengo que querer yo al final, Sí. porque al final yo me voy a presentar otra vez al Ayuntamiento de Mogán. Entonces tú dices, oye, ¿podré con todo? Antes me dijo que sí, que... Sí podré con todo, pero te lo Pilas dije de Duracell. la manera de, oye, que sí, que ok, que venga, vamos para adelante, pero después te pones a pensar fríamente y tú dices, oye, cuidado, pero vamos a ver, eso ya se enterará. A ver, que Lourdes tiene una más, Sí, venga. bueno, es que por un lado, que es algo evidente, que todo el mundo sabe, es que el Partido Popular prácticamente no ha tenido voz en el Cabildo de Gran Canaria. Han estado desaparecidos y es normal que el nuevo presidente esté intentando buscar nuevos candidatos. Pero yo iba por otro lado. Su ruptura, porque estuvo en el comienzo de la operación de Primero Canaria, la relación con Teo fue muy buena, fueron de la mano. Yo creo que obedece a dos cosas que me gustaría que usted me confirmara o me diga que estoy equivocada. La primera,
que en ciertos sectores, en algunos alcaldes de Primero Canarias, su presencia se veía como algo tóxico, ¿no? Que ensuciaba la marca o la imagen de izquierda. Y la segunda, el problema con lo que es Coalición Canaria, que digamos siempre ha vivido más del poder que le ha delegado la estructura en Tenerife, me refiero a Pablo Rodríguez y a la gente que lidera Coalición Canaria, que de su propia potencia de voto, porque ni siquiera ganan las elecciones en su municipio, que es Telde, ¿no? ¿Qué ha pesado más en esta ruptura? Vamos a ver, en la parte de Primero Canarias, que te doy totalmente la razón en relación a ficharme o no según los sectores de Primero Canarias, porque son más de izquierda, es decir, ellos se definen según su conveniencia, si son más de izquierda en un momento, después somos más de centro, después somos más progresistas, menos progresistas, porque Ciuca es de derecha. Y ficharon a Ciuca precisamente no por ser de izquierda, de derecha porque tiene un caudal de votos y Juan Antonio Peña es su alcalde. Y si miramos los históricos de Ciuca, en Gran Canaria siempre le han dado el voto al Partido Popular. Es decir, si Ciuca es de derecha, ¿qué hacen Primero Canarias? ¿Cuál es el posicionamiento de Primero Canarias? Primero somos de izquierda, después progresistas, después municipalistas, y ahora damos un giro porque nos conviene y ahora somos un poco más de centro porque hay que maquillar la incorporación de Ciuca a Primero Canarias. Allá ellos. Antonio. Una última pregunta. Y la otra parte... ¿No le llama la atención o no le llama la atención a mis compañeros que de todos esos dirigentes de estas uniones, de estas coaliciones, el problema se dé cuando la líder es mujer? Lo acabo de decir. El problema es que la líder es mujer y ellos no admiten que una mujer, y sobre todo con el perfil de Onalia Bueno, que precisamente me destaco por muchas cosas... Mujer y verso suelto. Sí, exacto. Criterio propio. Exacto, con criterio propio les molesta porque no me pueden controlar. A ver, Antonio. Yo lo que pasa es que no sé si es el momento de cambiar de tema, porque yo quiero hablar del impuesto turístico. Venga, vale. Pero no sé si lo demás... Saca tu libro. Saca la gaveta económica. No, No te preocupes. no, por eso es que igual Melissa quiere seguir hablando de eso y yo ya voy luego con el tema del Siéntese impuesto usted turístico. con libertad de preguntar lo que quiera. Adelante. No, por no Antonio. cambiar, pero bueno. Yo además celebro que haya hablado de impuestos indistintamente con tasa, porque efectivamente la tasa turística es un impuesto. Me sorprende enormemente que se siga defendiendo una cosa como esa y que además sea para poder incrementar la capacidad de gasto del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene 60 millones de presupuesto este año más o menos, 63 millones, 1,1 era lo que estaba presupuestado para la tasa, pero ya dijo hace un instante que llegaba a 1,2 millones, que tiene quietos, es decir, que no lo necesitaba. Y que además lo que sí veo en la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Mogán es que en el capítulo 6 las cosas no funcionan. Por tanto, hablamos de inversión, pero no, es común a todos los municipios turísticos, probablemente por la burocracia, por la incapacidad para desarrollar proyectos y demás. Y además lo ha terminado usted adornando con este cálculo brillante sobre el impacto que tendría una tasa turística para toda Canarias, y habla de 200 millones. El primer año de Fernando Clavijo como presidente del gobierno, en el año 2015, el presupuesto de la comunidad autónoma no llegaba a 7.000 millones. Hoy está en 12.000 millones. No hay nada que no esté peor que entonces. Vamos, Antonio, con la respuesta, venga, o con la pregunta, Yo diría que necesidad tenemos un impuesto. Eso me suena de esta semana. A ver, Oralia. Vamos a ver, el tema es el siguiente, esa es la incapacidad de gestión que tienen pues los municipios. Es decir, yo cuando digo a los empresarios que tienen parte de razón de decir, oye, ¿por qué vas a implantar la tasa o el impuesto cuando todavía no eres capaz de gastar lo ordinario de un presupuesto? ¿Para qué quieres más? La diferencia entre eso y el municipio de Mogán es que nosotros sí ejecutamos. Y si no, díselo a todos los empresarios que hay en el municipio de Mogán y además es que te lo reconocen abiertamente. Tú sí porque gestionas, pero el resto no sabemos qué es. Si el gobierno de Canarias pone el impuesto en un futuro, tiene que estar reglamentado y legislado como tiene Cataluña. ¿Hacia dónde va? No puede ir a la caja única para después en sanidad y demás, porque al final después tenemos el mismo problema entre todos. Entonces, oye, desde Canarias creo que tiene que imponerse en un futuro el impuesto. Una preguntita de Melissa súper rápida. No, tienes que dejarme un poquito porque la señora Onalia aporta... Pero no me hagas una tesis como Antonio, ¿eh? No, aporta a esa coalición con el partido... No me quites tiempo a esa coalición con el Partido Popular, pues una estructura en 8 municipios y como dijo antes de entrar aquí a ponernos bajo los focos, que puede ser ampliable hasta 10 municipios y están trabajando en eso. Yo creo que el hecho de un liderazgo no controlado o que no puedan controlar aparatos estructurados sí que puede fracturar, pero a mí ahora me entra la pregunta de si
Imagínese que lidera la candidatura al Cabildo por el Partido Popular y usted ha reconocido que el Cabildo de Gran Canaria tiene mucho por hacer y hay mucho que hacer en Gran Canaria. ¿Habría un reemplazo o habría alguien detrás de Honaria que pueda coger las riendas de Mogán? No, yo me quedaría los 4 años más en el municipio de Mogán y ahí sí que, bueno, que ya se está preparando lo que va a ser el futuro relevo para el 2031. Pero ¿y no cree que sería desleal, como imagínese que llega a ser presidenta del Cabildo de Gran Canaria, para todos los ciudadanos de Gran Canaria que tenga que tener esa bicefalia? No, porque no, es más refuerzo, ¿no? Es decir, el estar en Mogán con un grupo como tengo yo de 17 concejales de 21, totalmente engrasado, y que trabaja muy bien, es decir, la presencia mía es la debería ser la justa, porque es que todo va caminando y a los hechos nos remitimos en esta legislatura, ¿no? Bueno, a las puertas del Día de Canarias hemos salido a la calle para preguntarle a los ciudadanos cuáles son sus expresiones canarias favoritas. Se me fue el baifo, porque todo el día estoy como un poco ida, digo, ay, voy a hacer algo, ay, que se me fue el baifo. Nada más que suelo decir es chacho, chacho, cada vez que estamos hablando de chacho. Normalmente la frase de yo esta fleje de caro, que significa un montón de caro, yo qué calor, hace fleje de calor. Pues cuando estoy hablando con alguien, muchacha, o cuando escribo. Y al conejo me riscó la perra. Cajón, eso no existe en mi vocabulario. Gaveta, o trancado, macanazo, guanajo. Machango o machanga. Antonio celebrando lo de la gaveta. Sí. A ver, ¿cuál es la expresión canaria favorita de Honaria? Chacho. Chacho. ¿La de Lourdes? A mí me encanta lo de el conejo me riscó la perra porque lo decía mucho mi madre y me trae muchos recuerdos. Juan empezó con una. Yo empecé con se me llenó la cachimba, pero digamos, poniéndolo más poético sería el tengo magua. Esa es muy bonita. Esa es muy bonita. Antonio, ¿la tuya? Yo también soy muy de se me fue el baifo y luego de expresiones cortas, ños, como una interjección permanente que utilizo. Y luego hay 2 palabras a las que tengo mucho cariño. Una es fonil y otra es guata. No me preguntes por qué, pero son 2. Tú ños es impuesto, ¿no? No, eso lo digo siempre. Ños siempre. Otro impuesto. Pero tú tienes fonil en casa. Tengo fonil en ¿Para casa. qué lo utilizas? Melissa. Yo creo que el ños, el chos y el fo son característicos de nuestro lenguaje, porque no hay nada más expresivo que un fo en un momento dado, pero es cierto que yo uso mucho también la palabra jeito, habilidad, y sobre todo, para todo, el verbo aquellar, que es maravilloso, porque lo puedo usar de sustantivo, de verbo, de un objeto, de todo. Muy palmero, ¿no? Sí, cuando tú me dices, aquello que está allí, y tú sabes lo que es. A lo mejor alguien de fuera no lo tiene claro, pero el verbo aquellar es como el gran verbo. Claro. Bueno, pues yo si me lo permites, le diría a Juan escarmenar las greñas con un batidor. No sé si está muy buena. A lo mejor por mensaje directo. Esa está buena. Está buena. Está bien. Bueno, nos vamos, Marta, con algunas de las imágenes de la semana. Yo sé que estamos en clave canaria, pero nos vamos a poner ahora, con su permiso, un poquito en clave española, porque vamos a ver cómo anunciaba, de qué manera tan original, anunciaba la Federación Española de Fútbol la alineación para el próximo Mundial. Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España. Centrocampistas: Pedri. Delanteros: Jeremy Pino. Ferran Torres. Borja Iglesias. Víctor Muñoz. Lamine Yamal. Pues lo han visto, Felipe VI anunciaba esa alineación o daba pie a esa alineación que han ido nombrando los y las ciudadanas, donde hay, como saben, 2 jugadores canarios y todas las miradas están puestas en lo que puedan hacer a partir del próximo 11 de junio con el arranque de ese mundial. Ahora sí volvemos a poner acento canario porque las que fueron precursoras del reggaetón en nuestro archipiélago han sacado o han, digamos, versionado un tema que podríamos decir ya clásico. Te veo con ganas de bailar, 20 años que no hay que decir que una versión con Lucho, cantante que también ha cantado con Quevedo, que no es que bailemos.
Les agradezco a todos que hayan estado con nosotros, especialmente a la alcaldesa Onelia Bueno, y vamos a desearles a todos los espectadores y también a los oyentes, porque este programa también se escucha en la Radio Canaria, que tengan un feliz día de Canarias. Oye, ¿cuál es tu palabra canaria favorita, por cierto? Pues me gusta también mucho la del conejo me riscó la perra, que además pega mucho con lo de esta semana. A mí me gusta enchumbado, fíjate, es una palabra que me gusta también. Nada, feliz día de Canarias y nos vemos el próximo jueves. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.